No es que no haya seguridad, es que tú sabes a lo que va. De hecho, el consentimiento de muerte es lo primero que tú firmas antes de competir. Que cuando te metes en ese mundo te toca convertirte en otra versión mejorada, porque cada umbral que vas a romper requiere de ese compromiso contigo mismo y de convertirte en esa persona que quiere conseguir eso. La camiseta con la que competí se la lleva a mi tío, a mi fisio le llevo la polaina, lo otro le llevo el pantalón, voy dándolo, porque al final la mejor experiencia la tengo yo dentro. ¿Qué es lo más duro que has visto tú en una prueba? ¿Hay algún reto que tú tengas en mente a corto o largo plazo que tú quieras conseguir sí o sí? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Palique. Hoy vamos a contar con una experiencia que ha llevado al deporte, pero no solo el simple deporte de competición, sino al riesgo y al extremo. Una larga vida, en este caso, haciendo deporte. Y hoy tenemos con nosotros a Juanmi. ¿Qué tal? Nada, un placer, tío. Muchas gracias por este rato, por la invitación y nada, vamos a comentar un poquillo estas pruebas tan locas que al final, ya digo, da para mucho y hay muchas anécdotas más allá de lo que son el reglamento, la competición, etcétera. Aquí tenemos el libro postrado que sacaste tú en 2022. Me lo leí en 2 días y me parece una historia de superación personal. Me parece bastante interesante, que ahora también hablaremos sobre ello durante todo el episodio. Cuéntanos cómo empezó tu mentalidad dentro del deporte. A ver, yo siempre he sido una persona que he hecho, como bien escribo ahí en el libro, siempre he hecho deporte desde que tengo uso de razón. Empecé con 5 años en el fútbol porque me gustaba la pelota y he sido futbolista hasta los 23 prácticamente. Y bueno, una vez que dejo el fútbol, al final vengo con una disciplina de entrenar entre diario y competir el fin de semana. Entonces necesitaba algo, no podía quedarme parado. ¿Y qué hice? Empezar a correr. Porque al final he jugado siempre en el centro del campo y he sido de correr mucho y tal. Y empecé a correr y a combinar también el tema de la natación. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado el agua desde pequeño. Y en verano aprovechaba mucho para nadar. Cuando se acababa la liga y tal, siempre era lo que más hacía, era meterme en el agua, ya sea bucear o snorkel o tal, nadar, surf. Entonces empecé por ahí. La bici no lo tenía tocado aún. ¿Tu sueño era ser futbolista? Sí, claro, como el de muchos niños cuando empezamos con la pelota. Al final viene por ahí, todos queremos, claro. No llegamos, pero estamos ahí, ¿no? Claro, en mi época, aparte, tenía unos referentes, tío. Tenía a Ronaldo Nazario, tenía a Figo, tenía la época de Ronaldinho, tenía la época dorada del fútbol para mí, ¿eh? Entonces era como... Era de loco. Y aparte, a quien no le gusta poder vivir viajando, entrenando y compitiendo. Y encima, a nivel económico, pues el fútbol es el deporte rey. Hay muchos más, pero aquí en España, entonces, pues no existía el multideporte en mi época. Suena súper lejano, pero no existía el multideporte. Por lo tanto, desde cuando se inician las escuelas deportivas aquí en Orihuela, entrabas directamente con 5 o 6 años ya al deporte que tú querías, que en este caso era fútbol. Yo empecé en los Arcos, que era de tierra. Cuando era de tierra, ¿no? Sí, de tierra. Me acuerdo de ello. En los Arcos y luego en el Poli, sí. Entonces, bien. Bueno, no pudo ser ese sueño de futbolista, te metiste dentro del mundo del deporte. En el libro no solo hablas del deporte, sino también hablas de experiencias personales. ¿Cómo recuerdas esa época en tus inicios, esos altibajos que tuviste? Sí, a ver, dejando el fútbol al margen, que para mí el fútbol fue una época muy bonita y fue impresionante porque la verdad que conocí mucha gente, amigos que conservo a día de hoy. Quieras o no, al empezar desde pequeño, ya esos valores de la competición y esa disciplina, ¿no? Como el compromiso, la tolerancia con compañeros, el compañerismo, todos esos valores que al final considero que un deporte de equipo sí te da, comparando que ahora ya que el deporte que hago prácticamente es solitario, ¿vale? Individual, si lo comparo con el fútbol en este caso, pues para mí la base es muy potente, el hecho de que te ayuda a relacionarte con los demás niños y tal, y eso cuando mejora como las habilidades sociales, ¿no? Y es bueno, da igual que sea fútbol, que sea baloncesto, que simplemente practicar una actividad. Es decir, que esto de que los padres, no, mi hijo tiene que... Tu hijo que haga actividad, que experimente, que a nivel psicomotriz esté ahí moviéndose y luego ya veremos. Actividad deportiva. Actividad. Y luego ya veremos.
Y nada, cuando termina lo del fútbol, coincide, como cuento aquí en el libro, efectivamente, que estaba a mitad de carrera y tal. Y al terminar la carrera monto un centro deportivo y bueno, y ahí viene una época un poco convulsa para mí, que fue bastante potente, que es lo que, digamos, me hace cambiar el chip, ¿no? Y enfocarme un poquito más en estas pruebas. Empiezo en un primer momento compitiendo en carreras de obstáculos en 2013-14. Ya había corrido medias maratones por mi cuenta entrenando, ¿vale? Es decir, cogía la mota del río y, y le daba. Pero no así, no había sentido el calor real de ir un sábado, un domingo por la mañana a un sitio, a una media maratón oficial o a una maratón oficial y tal. Y empecé por las carreras de obstáculos. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho el entrenamiento de fuerza. Entonces, decía, yo quería algo que compaginase la fuerza con la resistencia, porque me gustaba mucho trabajar los hierros y tal. Y no sé, vino toda esa filosofía de espartana y austera, y el tema de mancharte, de El sacrificio, te pongan, ¿no? lo que te pongan, hay que superar y tal. Y me ponía un poco los pelos de punta y dije, vamos a probar. Y empecé corriendo en Madrid un 14 kilómetros, me enganchó. Y ese año recuerdo hacer, yo no sé, hice un montón. Todas las que salían prácticamente competía. Luego estuve ahí en Murcia con el grupo de los CR Legend. A nivel nacional hice un montón de pruebas de obstáculos ya de diferentes distancias. La última creo que fueron 40, 45 así. Y ya lo iba combinando todo. Llegó un punto que al final hacía medias maratones con carreras de obstáculos, con la primera maratón ya oficial, y se me estaba yendo de las manos. Pero me encontraba muy bien. Entonces también fue como el input ese de decir, hostia, vale, sí, vas muy loco, pero te estás encontrando bien. Y yo lo hablaba con los amigos, ¿no? Incluso mi padre decía, digo, ostras, digo, me está gustando mucho este mundo, quiero probar algo más. Claro, cuando yo descubro el mundo de la ultradistancia, porque a mí me pasa una cosa, ¿vale? Y era que cuando yo hago mi primera maratón, que fue Sevilla, hice 3 horas 6 o por ahí, casi sin habituallar y sin... No sabía de la preparación como tal, como sé ahora, obviamente. Y terminé la prueba y fue como... tenía la sensación de que quería seguir corriendo. Quería seguir corriendo y me faltaba algo más. Era como... Ostras, se ha terminado, pero ahora me empiezo a sentir a gusto, Sí. ¿vale? Entonces fue cuando, que aquí lo cuento, fue cuando me entero que está la carrera de aquí de Elche, la Translicitana, y nos apuntamos a hacerla, y ahí es donde, digamos, pego ese salto a la ultradistancia, porque cuando termino de hacer esa prueba, que fue un calvario, la primera que hicimos, porque el compañero con el que iba se lesionó y arrastramos unos 40 kilómetros de calvario, hicimos 20 y pico horas, un desastre. Ahí me di cuenta que había roto un umbral. No sé qué umbral, no sé qué era lo que se había roto, pero aparte de algo en el cerebro, ¿vale? Porque se me había roto algo, pero digamos que había sobrepasado una zona que yo nunca había conseguido entrar. Pero ni en el fútbol, ni en lo cotidiano, ni nada. Y desde ahí es donde, digamos, que arranca todo lo que llevo ahora a la Correcto, espalda. porque la ultradistancia, la gente tiene que entender que ya no es un simple deporte, como tú dices, una maratón una carrera popular, ¿no? Ya es deporte de riesgo, ya pruebas más extremas, ¿no? Ultradistancia ya entra en el rango, ya un pasito más, ¿no? Como tú has A ver, dicho. hay que tener en cuenta, Rompe ¿vale? esa barrera del deporte, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta aquí, ¿vale? Para la gente que nos esté viendo y escuchando, que a pie, ¿vale? En cuanto a carrera a pie, por excelencia, la distancia estrella es la maratón. 42 con 200 metros, ¿vale? 42 kilómetros con 200 metros, perdón. Una vez que sales de ahí, no hay nada escrito. No hay nada escrito. Me puede venir quien quiera que te diga, no, porque con las cuentas de la lechera, que no, si yo corro a tal... Mentira. No hay nada escrito. Es el bagaje que lleves, el repetir, entrenar, conocerte mucho, porque empiezan las sensaciones. Todo lo que sea saltar de 42 hacia adelante, empieza un mundo ahí, que es lo que te permita. Primero, hay 3 cosas para mí importantes, ¿vale? Primero, la mentalidad con la que vayas a afrontar la prueba, es decir, la cabeza tienes que prepararla mucho, y si no la tienes preparada, ese no es tu mundo. ¿Por qué? Porque vas a hacer algo que no tiene que ver con lo que estás dejando. De hecho, ya de la media maratón a la maratón ya hay un mundo. Hay gente que no consigue saltar. Sí, puedes terminarla,
pero no sé, y siempre digo lo mismo, tiene todo mi respeto, el que hace 5, 10, 15, que 20, que 1 kilómetro tiene mi respeto, porque el hecho de que te estés moviendo ya haces más que el que no lo hace, ¿vale? Entonces, para mí, chapó, porque todo el mundo empieza o todo el mundo no tiene tampoco las mismas condiciones o capacidad, entonces, donde yo, para mí puede ser muy sencillo, para otra persona le supone una barrera, pero es el hecho de superarte, ¿vale? A lo que voy, que cuando te metes en ese mundo, te toca convertirte en otra versión mejorada. Porque cada umbral que va a romper requiere de ese compromiso contigo mismo y de convertirte en esa persona que quiere conseguir eso. Porque lo que va a dejar de dar no tiene nada que ver. Entonces, cuando tú te metes en... Imagínate, yo después de los 42 hice las 100 y luego me moví mucho en carreras de 60, 70. Era un mundo de locos, porque tú cuando sales puedes decir... Vale, yo sé que en el kilómetro, no sé, en la maratón tiene el muro del 30, ¿no? Que siempre ahí donde se habla del muro del 30 y cuando llega al kilómetro 30 la cabeza baja un poquillo y hasta que no sale del 36, 37, que ya parece que ya ves la luz al final del túnel, ya es cuando remontas, porque dices tú, como ya voy a terminar, ya es cuando, ¡guau! Y acabas incluso sprintando porque ya ves la meta, ¿vale? Está genial. Pero no hay nada escrito, me refiero, no hay nada escrito. Y luego la tercera cosa es la genética. ¿Vale? La genética, se habla mucho de la genética, de la epigenética, está mucho en boga, ¿no? Todo este tema. Para mí es fundamental, al igual que el tema de las lesiones. Si en este caso eres como yo, que eres una persona que viene de otro deporte, ¿vale? Que no soy profesional, pero estaba ahí en semi. Entonces al final vengo de rendimientos toda la vida. Y el cuerpo me ha respetado. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor quiero hacer, pero cuando empiece a subir las distancias, a lo mejor mi corazón no llega. Tiene un límite. No llega. O mis articulaciones, mi estructura ósea no soporta ese estrés de los volúmenes de entrenamiento. O si lo soporta, a lo mejor tu cabeza no está capacitada para soportar tanto dolor durante tanto tiempo. ¿Me entiendes? Entonces hay un mundo ahí... O sea, que todo el mundo no podría hacer esas pruebas. Hay unos límites. A ver, yo considero que... Porque vamos a hablar que esto es rendimiento, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de rendimiento, la gente que entra a este tipo de pruebas es gente que, primero, que está chequeada. No vale que he salido el viernes a tomarme una cerveza con el compañero y mañana sábado voy a hacer aquí 150. Eso no existe. Y si lo hace, te va a jugar la vida. Y lo haría en pruebas no oficiales y en cosas así. Pero si lo vas a hacer, primero el electrocardiograma debe estar, igual que el reconocimiento médico y muchas más pruebas, ¿vale? Pruebas de gases, pruebas de fuerza, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes que conocer cómo está el estado de tu corazón. Porque tú a lo mejor eres una persona que te pregunto a lo mejor y te digo, ¿tú has tenido algún problema coronario? No, yo estoy súper sano. Entonces vos viste que yo estoy súper sano, pero nunca te has chequeado. Sabes, ¿no? Pero a lo mejor estás súper sano por debajo de un umbral en el que te mueves, pero si subes la intensidad, a lo mejor salta ese fusible, vamos, o ese chivato, ¿vale? ¿Por qué? Porque al subir el nivel, tu corazón va a tocar techo en este umbral y no está capacitado para saltar ese umbral. Entonces ahí te puede dar. Entonces hay gente que vive toda la vida con problemas coronarios, no lo sabe porque ni se ha chequeado ni nunca se ha puesto o se ha sometido a ese esfuerzo extremo. Ha sobrepasado ese límite, claro. Exacto. Entonces, al final, si esas capacidades las vas a descubrir cuando te expones a esos umbrales, ¿vale? A esos momentos de sobreesfuerzo inhumano y aguantar el dolor tanto tiempo y a esa fatiga, porque aquí viene otra cosa, que es que lo que hemos hablado de la maratón, por ejemplo, que hay mucha gente, a mí me ha pasado, y me lo dicen, no, es que corre a no sé cuánto y en tantas horas, yo si corro a tal, que tú hagas la cuenta de la lechera, ¿vale? Vamos a decir, en 5 kilómetros y corra el kilómetro a 4:10, a 4, a 3:50, a 3:45 y diga, yo creo que si me meto en un 10K puedo correrlo a... Vale, de 5 a 10 te lo compro. De 10 a 20, esas cuentas ya empiezan a haber desfase. Empieza a haber desfase, ¿vale? Te lo digo porque a lo mejor sí que aguantas ese ritmo durante unos kilómetros, pero a lo mejor tu musculatura no soporta esa velocidad constante hasta el 21. A lo mejor en el 16 te pega una leche liquio. Es cuando se rompe, ¿no? Muchas lesiones vienen ahí de corredores, ¿no? Claro, porque en distancias cortas, al final, se trabaja mucho las series para preparar un 5, un 10, un 21K, ¿vale? Incluso para maratón. Trabaja mucho las series, entonces donde está el riesgo de lesión es cuando tú trabajas la explosividad.
Entonces, ¿qué suele pasar muchas veces? Que si tú a lo mejor llevas una semana con un volumen bastante alto o las piernas van sobrecargadas, pensando que las tienes a lo mejor, las tienes bien o las tienes frescas y se te ocurre empezar a hacer series en pista o te metes en la media con la adrenalina de la dopamina del momento y tal, y subes el ritmo, a lo mejor esa musculatura está algo fatigada y es cuando rompes, ¿vale? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, vas a una intensidad mucho más agresiva que si corres en una ultra y a lo mejor me meto en un 100K, yo no voy a correr a 4:20, es de loco, es pegarme un tiro en la pierna. Imposible. No me interesa eso, nadie lo hace. Y si lo hace son en carreras muy llanas, como te he dicho, la Translicitana tiene un 1000 de desnivel positivo, entonces sí, hay gente que sale los 3 primeros y tiran y ya está, pero normalmente tú en una ultra donde se te puede meter un 4000, un 5000 o un 3000 de desnivel positivo, no vas a salir a correr a 3:45, a 4, y si te lo hace uno y son 3 contados. ¿Me entiendes? No por nada, sino porque consiste en otro tipo de gestión. Otro tipo de gestión, y aparte que el mismo terreno sobre el que corres ya te va haciendo que tú vayas regulándote, porque si no te va a regular el terreno. Entonces se lleva de forma diferente. Ahora en asfalto no, en asfalto tú sales, sueltas y tiras, y a distancia más corta, más explosividad, más explosión, más agresiva en la zancada, el estrés óseo, el impacto, la musculatura sufre más riesgo de lesión, ¿vale? Entonces al final en la ultradistancia lo que suele petar, por decirlo así, bajo mi experiencia, puede pasar o porque la cabeza ya no te dé, porque a medida que suben los kilómetros y suben las horas, tu fatiga se va potenciando, el déficit, ¿vale? El déficit alimenticio se va abriendo, es decir, tú aunque vayas reponiendo los geles, las sales, las barritas, el sólido, el agua, el exótico, tú lo vayas reponiendo, el simple hecho de estar 7, 8, 9, 10 horas, aunque tú vayas reponiendo, se va generando un gasto que cada vez es mayor. Tú lo que tienes que hacer es que esa brecha no se te vaya de las manos, hasta tal punto de que, como no tengo sed, no bebo. Porque luego cuando te pidas sed, posiblemente el cuerpo no asimile y no absorba. Entonces, estés fuera de carrera. Tú tienes que meterle, comer, beber, es decir, lo que es hidratarte, la alimentación en general, sin que te lo pida el cuerpo. Sabes que a tal minuto meto esto, a tal minuto esto, y eso mantenerlo en bucle. Entonces, petarás porque eso, a nivel mental ya estás fatigadísimo, a más tiempo estés aguantando en carrera, las pulsaciones te van a subir por la fatiga, es fisiología pura y dura, porque tu estructura ósea no te aguanten y ya el tobillo, las rodillas, las caderas te duelan mucho, tu musculatura se petrifique, que suele pasar, ¿vale? Llega un punto que se empieza a colapsar la articulación y la musculatura, y si te paras un minuto, ponerte e intentar iniciar la marcha es de loco, al igual que los termorreguladores también se fastidian. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces te pones, imagínate, llevas 8 horas y llega el típico habituamiento de, buah, están haciendo aquí un caldo, voy a tomármelo, y te sientas y te demoras. Cuando intentas ponerte de pie, primero que conforme paras, te baja la temperatura un montón. Es decir, abrígate, échate la manta térmica y retén la temperatura, porque enseguida, como tú piensas que al final tu cuerpo a nivel fisiológico va muy sensible. Desde el estómago hasta los receptores, todo va muy sensible. ¿Por qué? Porque no es normal lo que le están metiendo al cuerpo, ¿vale? Tu cuerpo está detectando ahí una amenaza. Todo el rato es una alerta constante de decir, ¿qué cojones está pasando aquí? Porque no es lo mismo que tú entrenes y hagas una aproximación de carrera al día de la prueba. Luego, las condiciones que te puede pasar sería si hace más frío, más calor, lluvia, viento, o que te salgan ampollas, o que una uña, o que, no sé, o que pases por una zona de río y se te mojen los pies. Ojo que todas esas cosas, tío, cuesta cuando tienes que mantenerlo mínimo 10, 12, 13, 14, 15 horas, ¿vale? O pruebas que a lo mejor se te meten en 30 horas, como la Vuelta a Menorca Trail y cosas así. Es decir, ojo. ¿Qué tan importante pueden llegar a ser los geles en las distancias de carrera tan largas? A ver, yo meto mucho gel, pero ahora con el tiempo cada vez meto menos y meto más sólido. ¿Por qué? No sé, mira, me ha pasado, cuando empezaba a correr en ultra, sí que era iba cargado con un montón de barritas, con gel y tal, y al final el estómago, tío, cuando pasan cierta hora es como que no va bien.
No digería bien, no me encontraba bien. Y ha llegado un punto que obviamente los meto, porque tienes que meterlo, porque al final ni puedes meterle todos geles ni puedes meterle todo sólido. En la ultra pasa una cosa, ¿vale? Y es que el cuerpo no sabe cómo te puede responder. Entonces lo bueno siempre es tener a mano tanto cosas dulces como saladas, como, eso sí, las sales son el padre nuestro, las sales no pueden faltar. Las sales las metes y dependiendo de las condiciones climatológicas que te haga ese día, ¿vale? O esa etapa o los días que vayas a estar en competición. Si, por ejemplo, hace un clima normal, pues bueno, y el desgaste entra dentro de la normalidad, pues tú las sales, las metes, pues eso, en tus 2 horas y media, 3, las puedes mantener. Pero si, por ejemplo, como en el Sáhara, ¿no? Cuando estuve ahí por la calor, tú ahí no vas a meter las sales 3 horas. Cuando vas a las 3 horas ya tienes todos los músculos, se te han subido todo, ¿vale? Estás, vamos, ramposo por todos los sitios. Entonces, yo lo que hago es lo bajo. En vez de a 3 horas, pues me lo meto a 1 hora 40, por ejemplo. Si ahora en la carrera esta que voy a hacer dentro de poco por la humedad, voy a ir deshidratándome cada 2 por 3, pues ahí tengo que meter las sales. Ya no es que meta una pastilla, a lo mejor meto 2 o meto 3, lo que necesite. Y esto ya depende de cada uno, ¿vale? A ver, si a mí me dices, si corro una media o una maratón, sí, me echo mis 2 geles y tal y tiro. En una ultra, depende, porque hay gente que le viene bien comer pan de higo y funciona, y sí, o gente que a lo mejor cuando lleva ciertas horas corriendo, porque como estás sufriendo y la glucosa la llevas tan por el suelo y al final tu cuerpo se convierte en una montaña rusa a nivel fisiológico, igual te apetece, vas con una pizza que te apetece, sí, que te apetece una bolsa de yo qué sé, de chetos, tío, y si la pillas te la comes. Ahora, no te la puedes comer, también te digo, porque tu estómago es muy sensible para ciertos alimentos, entonces puedes colapsar. Yo, la última prueba que hice de 24 horas, para que te hagas una idea, yo empecé a las 10 de la mañana a correr, tenía las secuencias hechas de cómo tenía que habituallar, cada 4 vueltas habituallaba, y luego lo que sí que meto es entre la tercera hora y la cuarta siempre meto un sólido. En este caso, si puedo meter algo de pasta o arroz, ¿vale? Hidratos complejos, meto ahí bien, pero blanco, ¿eh? Blanco con algo de salado lo quito siempre, intento quitar el salado para que no me dé más sed. Sobre todo si hace mucho calor, el salado lo quito, ¿vale? O sea, ¿tú utilizas pasta blanca y no la integral? No, todo lo que tenga que ver con fibras, cosas interlitas, el día de carrera o tal, no lo meto. No quiero que mi cuerpo absorba y no tire. Quiero que retenga cuanto... Al final hay 2 cosas que tengo que tener en cuenta siempre que compito. Es la capacidad de poder comer y beber durante las horas que esté funcionando. Si yo me pongo a correr, y es lo que te iba a contar, y de repente veo que no puedo comer o no puedo beber, se levantan las alertas. Estoy en riesgo. ¿Por qué? Porque si la carrera me cambia de 1 kilómetro a otro, me deja fuera. Porque vas tan al límite, vas tan ajustado, que un desajuste, no, pues me espero 10 minutos y ya en el que hace 15 ya bebo agua. Al 15 no llega. Fundes directamente. Entonces, intento siempre llevarlo ahí, que pueda beber y que pueda comer. Una cosa que meto mucho a la ultra es Coca-Cola. Pues Bebo más que agua. Bebo más Coca-Cola que agua. Se lo vi a uno cuando estaba en el Triatlón Frital, Lionel Sander, uno de los competidores rivales de la época de John Frodeno, Gómez Noy y tal. Me molaba mucho, es un tío que lo he seguido mucho y tal. Y el tema de la Coca-Cola. Y luego cuando estuve en 2017 en el cierre de la UCAM, ahí lo hablaba y la Coca-Cola me sienta como Dios. ¿Por qué? Te explico. Si tú metes agua, al final te crea rebote gástrico, ¿vale? Y se te inflama la barriga y vas con el rebote y eso te bloquea el alimento, aparte que te baja el sodio en sangre, etcétera. Nos metemos en aspectos, ¿vale?, más fisiológicos. La Coca-Cola es todo lo contrario. La Coca-Cola abre. Entonces, si abre, puedo comer. Y si puedo comer, tengo energía, puedo funcionar. Entonces, yo la Coca-Cola es una cosa que meto, vamos, a saco. Pero digamos que la Coca-Cola no es que sea buena, sino para ese momento sí, ¿no? Para ese momento para sí. Ese contexto para ese momento, olvídate de lo bueno y lo malo. Hablando en ultras. Olvídate de lo bueno y lo malo. Hay cosas que no voy a meter. Malas ni comidas malas, o sea, buenas. Sí, por ejemplo, yo sé que no voy a meter un lácteo porque es pesado de digerir. No voy a meter, como te he dicho, fibra, no voy a meter ciertos alimentos que no voy a meter, ¿vale? Pero lo que te funcione y que te apetezca, mete. Yo, por ejemplo, me llevo mucho, mira, sándwich de mermelada, de miel. De nocilla. He mezclado la nocilla con la miel. Me he cogido el tubo en el Ultraman, el tubo de miel y me lo he ido bebiendo. Tú ahí no piensas, tú ahí ya... No, ahí el cuerpo me está pidiendo, llevo un agujero en el estómago así de grande,
y métele chicha que necesitas darle a los pedales o necesitas en el agua. Obviamente no vas a, que ahora después podemos hablar de eso, la nutrición en el agua, que es totalmente diferente a cuando estás en tierra, ¿vale? Pero ahí no, ahí es lo que te pide el cuerpo. Entonces, mira, cuando hice el 24 horas de Candragó, para que intenté clasificar para el Espartalón de Grecia, ahí son 24 horas corriendo en una pista de atletismo. Sin parar, no de 400 metros. Solo puedes salir a habituallar, ¿vale? Tú montas tu punto de habituallamiento que tú te llevas alrededor de la pista, pero te dejan muy poco margen de tiempo para salir y entrar, porque si te excedes del tiempo que te permiten, que son un par de minutos, descalificas, ¿vale? Y claro, ahí, por ejemplo, pasó que esa noche, eso fue en Barcelona, en Can Dragó, hice una temperatura de 2 grados o algo así, pero muy húmedo. Yo estaba la pista encharcada, me congelé, no tenía forma de entrar en calor, la comida no me entraba, estaba asqueado. Y ahí tenía que sacar 200 kilómetros, la barrera del 200, y saqué 150, no llegué. Fui finisher, terminé las 24 horas andando mucho y tal, con muchos de los que habíamos allí, pero no lo conseguí sacar porque hacía mucho frío y luego las piernas no iban, no podías comer, vomité un montón de veces, luego intentaba comer otra vez, es decir, fue una pelea muy, muy fea, hasta que salen los primeros rayos de sol, que es cuando ya se agradece que dices, ¡buah! Que me voy calentando, pero iba con el gorro, con el pluma, ya lo que me echase ya no calentaba, mis termorreguladores se habían ido fuera de combate. Y en esta última que hice, 24 horas en el Polideportivo de Orihuela, por el autismo y reivindicando un poco las instalaciones deportivas de Orihuela y tal, ahí yo empezaba desde las 10 de la mañana del sábado 26 al domingo 27. Y claro, yo ahí eran cada 3-4 vueltas, entraba, tenía 2 minutos para habituallar, máximo. Yo me pongo siempre los habituallamientos con tiempo, no salgo y estoy ahí, no, porque sé que no, primero no me quiero enfriar, como te he dicho, porque no es lo mismo que lleve media hora corriendo, 1 hora, que tengo capacidad otra vez de reiniciar y volver a salir. Pero cuando llevo 15 horas y si voy a hacer 24, llevo 18, si me quedo sentado 5 minutos, primero que me puedo dormir. Que si digo de dormir, me duermo de pie donde pille. Literalmente. ¿Vale? Por la fatiga. Porque ya uno ya no... El focus ese se pierde y ya no estás tan alerta. Me refiero, no es que no estés tan alerta, sino que ya no... La concentración, por ejemplo, ya no es la misma. Ya no tiene la misma concentración. Entonces, cuesta. Pero yo ahí no metí nada sólido hasta las 2 de la mañana. Yo estuve corriendo en el Polideportivo Orihuela a base de... Al principio sí que metía las barritas y los geles y las sales. La hora esa, la franja horaria de las 2 del mediodía hasta las 6 o por ahí, el sol fue demoledor. Y claro, lo que hacía era entraba, bebía mucha Coca-Cola y cogía cubitos, ¿vale? Cogía un hielo y me lo iba pasando mientras corría por la nuca, me abría el maillot, los labios, tal, iba refrescándome. Sensación de, sobre todo, la zona de pecho, muñecas, nucas, que eso si hace calor viene bien, pero si hace frío, lo mismo, pero con cosas calientes, ¿vale? Siempre zona de... inversa. Eso es. O incluso si pillas algo caliente, como si tienes que mear encima. Para calentarte, o tienes que coger un caldo de sopa y abrirte y metértelo si pasas frío, es decir... ¿Alguna vez lo has hecho? ¿También encima en una carrera? Sí. ¿O tú o algún compañero? Claro, pero vamos a ver. Y me he vomitado y he ido... Y mira, en sables, por ejemplo, te lo voy a poner... Ir corriendo y el que iba adelante de repente se bajaba los pantalones y te tiraba ¿sabes? Van medio descompuestos. Estás bebiendo geles calientes, todos calientes, vas con la hidratación recortada, todo el mundo con diarreas, la gente iba cagada, se cagaba el segundo día y el cuarto iba con el mismo pantalón. Es decir, todo eso está ahí. Incluso arriba de la bici, gente que en una maratón, tú si te fijas en una maratón, hay mucha gente, sobre todo de los que van entrando al final, que son los que van sufriendo porque o bien les ha pasado algo en el durante, ¿vale? Pero se han empeñado en llegar, como me ha pasado a mí muchas veces, es decir, llego y ahí es donde está haciendo el tripas corazón y sufre. Y tenés mucha gente con rozaduras, con sangre por los muslos que les baja, los pezones, o luego puede pasar de gente que simplemente se ha metido en algo que yo creo que no sabía lo que era y le quedaba grande. Y bueno, y se han visto el panorama, pero al final han dicho, yo llego y me empeño y llegas por cabezonería, luego ya pagará el precio, ¿vale? Porque a mí me ha pasado en una prueba, no por nevarla preparada, siempre he ido preparado, pero han surgido movidas y al final también esa impotencia y esa rabia hace que tú no quieras frenar, porque
es como algo injusto. Vale, sé que no voy a hacer buen tiempo, pero por mis cojones, nada más por el tiempo que le dedico a la preparación. Porque sé que todo lo que me está pasando es un cúmulo de cosas que no suele pasar y me está pasando. Por cojones llego, porque si no soy una persona que me gusta terminar las cosas. Y si no termino, pues me desmayaré y me recogerán los servicios médicos. Esto no está bien y que nadie lo haga, ¿vale? Yo hablo desde mi punto de vista siempre, ¿vale? Entonces, claro que ves muchas cosas. Hay gente que de repente va corriendo en la ultra, lo ves mucho, y empieza a ver que los pasos son erráticos y se desploma alguno. O en el sable había un hombre tirado que fuimos a ayudarlo y decía que tenía frío y hacían 57 grados de temperatura. Es normal, cosas que te impactan, ¿no? Es normal, tío, porque lleva el cuerpo al borde de la muerte. Vas corriendo y la muerte va al lado. Es decir, no tan heavy, pero llegas a esos puntos prácticamente, ¿eh? Llega a esos puntos. No se ve, porque eso es currículum interno. Eso se queda dentro de cuando lo compites y lo ves. Luego, cuando pasan en todo este tipo de cosas, nunca sale a la luz. Porque no olvidemos que detrás de cada prueba, cada carrera, cada desafío, hay una empresa. Y se protege. ¿Para qué? Porque si no espantaría. Si te digo que en esta prueba todos los años se han muerto 3 y ya han salvado a 25 con RCP, tú Nadie dices, hostias, esta organización esto aquí lo gestionan mal o no hay seguridad o no y tal. No es que no haya seguridad, es que tú sabes a lo que va. De hecho, el consentimiento de muerte es lo primero que tú firmas antes de competir. Tú tienes que firmar obligatoriamente. Tú firmas eso. el consentimiento de muerte porque eso es lo que exime a la empresa o a la organización de responsabilidad. Claro, si no se le caería el pelo. Pero claro, pero tú ya sabes dónde vas. Y para competir ahí, como te he dicho, no es apto para todo el mundo. Necesitas un bagaje para poder acceder y luego tus pruebas pertinentes que te van a pedir. De pruebas de esfuerzo, de ritmo, de tiempo, de electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso no te exime de que no te pueda pasar nada. ¿Me entiendes? Simplemente por el hecho del esfuerzo al que te vas a someter. O del entorno al que te vas a enfrentar, que a lo mejor, como te he dicho en el desierto, un escorpión, una serpiente, lo que sea, o en Gibraltar te da una orca o un tiburón, cualquier cosa, ¿vale? O ahora en Costa Rica cualquier serpiente, araña y te fastidia. Entonces, claro, tú vas con todo medio controlado, pero hay tantos factores que se quedan fuera de la ecuación que tú no vas a controlar. Por eso cuando me llegan y me dicen, no, pero si te haces esto y lo haces así, dices tú, no va así. Da igual. No va así. Cuando salta a estas distancias y luego a las carreras por etapas, ahí ya se agrava. Son mundos diferentes que requieren de versiones diferentes del competidor. ¿Vale? Yo tengo muchos amigos ciclistas, triatletas, nadadores, pero muy pocos, por ejemplo, y es que no me gusta sonar, es que no es pedante, tío, con esa soberbia de no lo considero, ¿vale? Pero que sean válidos en distancias ultras, en montaña, en bici, nadando, en prueba de triatlón, en todo. No, porque el que hace a lo mejor montaña solo hace montaña, o el que hace bici solo hace bici. O a lo mejor habrá alguno que sí, que haga bici y triatlón porque deriva de tal. Pero es raro, ¿vale? Es raro. Lo hay mucha gente y a mí me gusta eso, no me gusta encasillarme, no me gusta que me digan que soy un triatleta, ni un runner, ni tal, ni... Siempre me ha gustado el entrenamiento más militar, el sentirme como algo más híbrido, que ahora está muy de moda, pero es lo que llevo haciendo desde que empecé, y sentirme fuerte, sentirme resistente, y luego que yo mismo, sobre todo y por encima de todas las cosas, lo que más me gusta de este tipo de pruebas, de este mundo, es a nivel intrínseco el autoconocimiento, el conocerme a mí mismo, es decir, el potencial que yo soy capaz de liberar, ¿vale? Decir, hostia, Juanmi, la que estás liando, ¿hasta dónde estás llegando? ¿Vale? Porque a mí tú me dices hace 14 años que yo iba a estar haciendo esto y yo te digo que te has fumado. Te lo digo así. Hay gente que te ha llegado a decir el típico comentario, tú estás loco. O, sí, no, pero eso es la misma familia. De hecho, te voy a decir una cosa. Cuando yo planteo por primera vez, digamos que la prueba más fuerte, bueno, sí, fue la 100 kilómetros, pero ya cuando la cosa se puso seria a partir del Ironman, el apoyo es cero. El apoyo es cero. Desde la familia, estás solo. Olvídate. Y los colegas, olvídate, estás solo. Eso va a hacer una apuesta a la espalda, no va a terminar, esto no lo va a hacer, no tal. Es decir, hay dos que están ahí contigo a muerte, el resto que va. Ahora, cuando ya llevas un bagaje y ya hace unas cuantas y ves que no caes, eres el puto amo, si yo sabía que lo iba a hacer y todo el mundo se sube al tren.
Pero los días de frío, de lluvia, de sol, que estás tú solo en la carretera con la bici, nadando a mar abierto, los sábados y los domingos, mientras la gente está en el puerto, un bacanal, está tal, y tú metiéndote 4 y 5 horas de agua abierta todo el verano, eso no se ve. O solico en la piscina, esto eso no se ve. Luego se ve la medalla de Listana, todo eso. Yo, mira, te voy a decir una cosa, cuando termino las pruebas, yo todo lo que he competido lo regalo. Y no estoy vanagloriándome de que no. No, es una cosa a la que no le doy sentido. No sé, cojo a lo mejor la camiseta con la que competí, se la llevo a mi tío. A mi fisio le llevo la polaina, lo otro le llevo el pantalón. Voy dándolo. Porque al final la experiencia, la mejor experiencia la tengo yo dentro. ¿Vale? Que es lo que he visto y con las palabras, aunque por mucho que te cuente, no se puede transmitir. Es como si se me... Sí, que no es algo material, ¿no? Si se me muere yo no puedo sentir el dolor de una persona que ha perdido a su madre o a su padre, por mucho que me lo explique. Son Porque cosas no has que... vivido eso. O la de ser padre o madre. Eso te toca cuando te llega ese momento. Entonces ahí lo entiendes, dices tú, ¡fua! Pero si no llega yo no te lo puedo explicar. Intentaré hacerlo de la forma más... Pero no. Ese dolor, ese sentimiento, ese soportar esa agonía de que me creo que me voy a morir y sigo aguantando un poquito más, un poquito más, un poquito más y revivo. Y de repente, donde pensabas que estaba ya muerto, decías, este está acabado. Vuelves a las 5 horas de prueba y sigues viendo al tío ahí andando y dices tú, ¿cómo lo has hecho? De hecho, si yo leyendo el libro, sí que te puedes meter un poco en el papel ese, pero no es extremo como tú dices. Pero sí que puedes tener un poco de empatía como diciendo, ¿cómo está haciendo eso? Pero como tú dices, no puedes explicarlo. Al final son palabras, no son sentimientos. Entonces, claro, y que al final... te lo puedes imaginar, ¿no? Ese sufrimiento, pero no hay ningún punto de comparación. Y que pasa una cosa, que al final tú tienes que conocerte mucho. Mucho, 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 mucho. Y para conocerte mucho hay que tener ese punto de suicida controlado. Vamos a ponerlo entre comillas. Suicida controlado me refiero. Joder, me estoy encontrando muy mal. ¿Qué haces? Paro. No, me estoy encontrando muy mal, pero voy a continuar a ver hasta dónde me llega. Y ahí va... Ojo, lo he hecho nadando, lo he hecho con la bici, lo hago corriendo, pero siempre tengo a alguien vigilándome. ¿Me entiendes? Yo si voy a nadar a mar abierto, si voy a Torrevieja, intento nadar cerca de la costa, no me meto, uno por el peligro de los barcos, motos y tal, porque normalmente en estas travesías siempre llevas los kayaks, llevas barcos, es decir, vas escoltado. Pero siempre llevo a mi padre por la orilla, con los prismáticos o tal, o algún amigo, o la pareja o tal, siempre saben que estás ahí, aparte de tú llevar tu y tal. Con la bici lo mismo, cuando son tiradas muy largas por sitios de tal, si se puede venir alguien que vaya en coche o tal, y si no, solo, que es como el 99% de las veces, ¿no? Pero en el mar es una cosa que sí que nunca entro solo, y con la bici y corriendo sí. Y corriendo siempre voy localizado. ¿Por qué? Porque mira, cuando sale el desierto, que al final, digamos, para mí ha sido una experiencia brutal. Yo me tiré ese verano subiendo a la Cruz de la Muela. Claro, buscaba la aclimatación, que esto es otra cosa que yo hago siempre, ¿vale? A los entornos en los que ahora compito busco aclimatarme. Claro, yo tenía que simular un calor fuera de lo normal para irme al Sáhara. Lo bueno que el verano que tenemos aquí, pues te lo proporcionan, no al nivel de allí, pero sí que te da juego a poder aclimatarte, sí. ¿Vale? Por lo menos a llegar ahí algo moreno. Aunque yo soy blanco, pero bueno, algo morenillo. Y yo hacía mucho entrenamiento en la montaña de la Cruz de la Muela al Geodésico con 20 kilos en mochila, en ayunas y recortado de agua y de alimento. Pero en la mochila sí que llevaba geles, sales, barrita, y siempre venía alguien conmigo. ¿Por qué? Por si me daba el síncope, me desmayaba o lo que fuese. Pero tenía que intentar ponerme a prueba y cuando llegase esa fatiga, seguir empujando un poquito más para romper umbrales, ¿vale? De hecho, uno de los entrenamientos que más suelo meter para estas pruebas son los entrenamientos en fatiga. Hago un entrenamiento demoledor, rompepiernas un viernes, ¿vale? Y el sábado cojo y me meto una tirada muy larga. Desde el minuto 1 voy sufriendo. Bajo los ritmos, pero intento terminar. Y eso, y los llanos, pues verlo en la tele, pero el llano es ni uno, todo del nivel y tal. Claro, a todo el mundo no pasa ese momento que tú en verano y hacen 40 grados y ves a alguien corriendo y tú piensas a las 3 de la tarde, este tío está loco. Pero a lo mejor no es que esté loco, a lo mejor se está preparando como tú has dicho. Y te ve a alguien en la Cruz de la Muela y dirás, este está loco.
Pero no es que está loco, es que se está preparando para algo similar o coger ese acondicionamiento. A mí me ha pasado ir por Torrevieja a las 2 del mediodía, en agosto corriendo, las terrazas llenas y la gente te mira y no te señalan, pero sabes que estás pensando, ese es un normal, ¿qué hace corriendo a las 2? Incluso me ha pasado pararme la policía, mira, te voy a contar una anécdota. La policía me ha parado alguna vez que otra y me ha dicho, ¿sabes que está con esta temperatura? Y explicarle lo que estoy haciendo, decirme, vale, continúe. Me ha parado. Pero es que una vez me cogió una mujer mayor, se me cruzó, iba corriendo por ahí por la zona de la Vileta y yo iba corriendo, no sé, serían las 2:30 o algo así, un día de julio, agosto, pero muy caluroso. Y una mujer de frente y vi que yo me hacía para la izquierda y la mujer venía de frente y se me iba poniendo en medio. Y parecía mi madre, tío. Conforme pasé, me agarró, que qué hacía corriendo a esa hora, que me iba a dar algo, que no sé qué. Empezó a gritarme, pero fue como, digo, no estoy entendiendo nada. Señora. Claro. Señora, por favor. Ha sido así y fue como, vale, yo lo entiendo porque también te digo que si yo estoy en la posición contraria, yo pensaría, diría, hostia, no tiene horas del día. Claro, que es una cosa que yo le cuento a mi entorno, que mi entorno se piensa que yo cuando salgo a entrenar me voy a correr 8 horas, ¿sabes? Y no, entreno como una persona normal, ¿vale? Solo que cuando toca lo específico o las etapas de volumen metal, busco otro tipo de esfuerzo, de estímulo, mucha más cantidad, más calidad a cantidad, que eso con los años al final, también la base es diferente y se llega antes al sitio, pero yo si voy a entrenar simplemente por mantenerme fuera de las competiciones, yo no me voy a ir a la 1 del mediodía de julio a correr. Me bajo a la roca, a bañarme a la playa o a estar tranquilo, claro. ¿Vale? Me iría pues a primera hora temprano para luego desayunar a gusto, que eso me gusta, o cuando cae un poco el sol por la tarde. Pero qué va, no es necesario ponerse ahí, porque al final ahí estás perdiendo salud, ya te lo digo yo, y que no es agradable. Son horas muy feas, se sufre demasiado y no es lo mismo que se sufra sabiendo que luego vas a competir, que ahí viene lo de cuanto más sufres en el entrenamiento, pues luego menos sangras, ¿no? en la competición, que si no tienen nada que jugarte. Entonces yo a lo que voy es a la locura esa de si no tienen nada que jugarte, haz las cosas con un poco más de prudencia. Simplemente es lo que digo, porque más que nada por tu salud, por cuidarte un poco, protegerte, y que no es necesario, tío, porque sí, el riesgo que está hay. muy guay que yo te contara esto y que mañana se me coja una mochila con 20 kilos se motiva, y si no voy a hacer eso, que Juanmi puede hacerlo y también. No hacerlo, directamente no hacerlo, no hacerlo, ¿vale? Porque eso va todo medido. Yo todos los entrenamientos en ayuno, todo va medido. Es decir, cuando meto menos comida o voy en reserva, sé que no puedo pasar de X pulsaciones para que no me demande vía glucolítica. Tiro más de lipídica. Cuando voy bien alimentado, entonces ahí sí que puedo subir los ritmos porque ahí va el glucógeno, ¿vale? Va a la musculatura como tiene que ir. Pero o el líquido recortado o si, por ejemplo, sí que voy con mi bidón de isotónico o con mi agua y voy a meterle caña, es diferente. Es decir, cada entrenamiento es lo que vayas buscando y lo que vayas demandando. Lo que tú no puedes ir es al tuntún, decir, me encuentro bien y voy a tirarle aquí a... Eso es lo que sale caro. Yo en 36 años no me he lesionado. No tengo lesiones, ¿vale? Salvo una de isquio que me hice en 2019 o así, que lo que te he dicho, una semana de unas muy fuerte de volumen de mountain bike, de carrera y de tal, y no se me ocurre que irme un jueves a las pistas de atletismo a hacer series. Cuando llevaba, no sé, eran 7 sprints o así, me dio y me tiré como 2 meses prácticamente parado, ¿vale? Me hice una rotura de fibra. Pero fui por mí y sabía que me había roto y dije, soy imbécil. Pero si no tienes lesiones es por tu musculatura. Vale, a mí me pasa, esto es lo que hablo con los fisios, ¿vale? Cuando yo dejo el fútbol, hay un periodo muy potente, en el que hago mucho entrenamiento de hipertrofia, hago muchas pesas. De hecho, yo te puedo enseñar fotos mías desde que tengo 15 años hasta ahora y dirías, no es el mismo. Muy hipertrofiado, más delgado, muy hipertrofiado otra vez. Es decir, mi cuerpo me ha ido cambiando mucho, ¿vale? Entonces creo que ese refuerzo previo me ha valido para esto. Entonces digamos que he tirado un poco como de rentas, ¿vale? Cuando empecé. Luego llega un momento que este tipo de pruebas son tan catabólicas que tú inicias con una musculatura muy potente y muy tónica y tal, que cuando terminas
estás en depresión, tío, te toca, estás blando, se lo come todo, el glucógeno se lo come todo la prueba. Entonces, cuando yo termino de hacer estas pruebas y tengo una temporada de descanso, lo que hago es mucho entrenamiento de fuerza, hipertrofia. No me voy y me pongo a hacer con poquillo peso y voy a levantar como si fuese pensamiento de entrenar como un culturista a los hierros y corre como un keniata. Y donde me queden en medio ahí estoy. También te digo, ¿vale? Un poco la ironía. Dependiendo de la prueba que me demande. Por ejemplo, cuando fui a Gibraltar, hipertrofié mucho porque yo al final lo que buscaba era una brazada muy potente para poder nadar en las corrientes de ahí del estrecho. Entonces, que desarrollé mucho hombro, brazo, pectoral, la espalda, y me puse en 80 y competí en 83 kilos, 84, y yo mido un 80, prácticamente estoy ahí. Entonces, cuando fui a Sable vine en 61 kilos. Cuando hice el 24 horas del poli, estaba en 72. Mi peso fuera de competición suele ser de 75, 76, ¿vale? En competición lo ajusto a 72, cerca de 70. Y las semanas previas a competir gano peso falso, que se le dice, ¿vale? Sí. Que es como crear unas reservas que el cuerpo aún no le da tiempo a absorber, que te va a valer durante la primera etapa, los primeros kilómetros, porque no olvidemos que si entras muy justo de peso y con un porcentaje de grasa muy bajo, estás en riesgo, porque puedes enfermar durante la prueba y no recuperar. Y tú lo que necesitas es una capacidad de, conforme termine la prueba, al día siguiente recuperarte. Tú no puedes terminar una prueba y tirarte 2 semanas que no puedas moverte y con fiebres y tal. Eso está mal. Ahí has gestionado mal la prueba desde el principio, desde que empezaste a prepararla y sobre todo la semana anterior, en cuanto a hidratarte con el isotónico, agua y en el durante, ¿vale? Yo he terminado pruebas fuertes y sí, no habré podido andar porque he perdido toda la uña, pero yo he hecho vida normal. Incluso han habido pruebas que he terminado un ultramatal y a los 3 días he salido a soltar piernas, a correr y la bici y tal. Esa es la diferencia. Es decir, el cuánto tardas en recuperarte. Aparte, es un indicativo también de tu capacidad de entrenamiento, porque el entrenamiento al final se mide por la capacidad que tienes en recuperarte. Cuanto más rápido te recuperas, quiere decir que más adaptado estás a ese esfuerzo, ¿vale? No me vale que... Otra cosa es que te haya pasado, lo que hemos hablado antes, ¿no? Una situación inusual de... Ostras, he ido corriendo, me he doblado el tobillo, ya no puedo correr al ritmo, estoy andando, pero voy a llegar. Por orgullo, por ego, por lo que tú quieras. Porque se lo he prometido a tal, porque vengo de pasar una etapa mala y me prometí a mí mismo que no me rindo. Llévatelo al plano que tú quieras. Y lo terminas. Pues ahí normalmente cada metro que esté avanzando es un precio que va a pagar después la recuperación, ¿vale? Pero eso no es lo normal. Vamos a ver, no es lo normal. Y una cosa que te quería preguntar, que a mí me parece curioso, por ejemplo, imagínate una prueba que haces tú extrema de 3 días. Si tú haces tantos kilómetros, tantas pruebas en un día, ¿cómo te recuperas para el día siguiente? Ese es el miedo que creo que toda la gente que competimos o que hemos acabado en este mundo de pruebas por etapas, que la primera prueba que hice por etapas fue el Ultraman, el Campeonato de España, es el miedo que tenemos todos. El decir, sé cómo me acuesto, pero no sé cómo me levanto, ¿vale? Porque, como te he dicho fuera de cámara, hay entrenamientos que yo llego a mi casa y al día siguiente me levanto y digo, hostia, no puedo ni moverme. Sí. ¿Sabes? Y a lo mejor he subido 7 veces al seminario y no sé, he ido a Murcia, he vuelto y he subido al seminario, no sé. Y me he roto. Pero luego llegan esas pruebas y yo creo que al final tu mente, porque luego hablaremos de eso, hay una preparación mental, ¿vale? Antes de la prueba que empieza... Yo desde el día 1 que empiezo a preparar la prueba digo, vale, yo sé que este año el calendario es voy aquí, aquí, aquí. La prueba más fuerte de la que voy a atacar, desde el minuto 1 yo empiezo a creerme la película, ¿vale? Esto ya es, digamos que estos son como mis trucos míos personales, sí, ¿vale? Sí. Cada uno tendrá lo suyo, pero más o menos va por ahí la cosa, de que todos más o menos utilizamos esto porque es necesario. Empiezo a creerme la historia, pero donde yo voy a competir, imagínate, en Ultraman son 515 kilómetros, ¿vale? Yo en mi cabeza siempre me doblo la distancia. Yo no digo que voy a hacer 500. Sí, como para tener esa reserva. Digo, voy a hacer 1000. Voy a hacer 1000. Y desde el primer día que empiezo a entrenar, digo, voy a competir en 1000 kilómetros. No se lo cree nadie, yo no me lo creo ni yo, ¿vale? Pero
a medida que tú empiezas a hacer los entrenamientos y vas cogiendo la dinámica de entrenar, de comer, de descanso, de que vas viendo que el cuerpo empieza a entrar en el prime, esto se conecta, conexiona y empieza a funcionar todo igual y llega un momento que tú te estás preparando para correr 1000 kilómetros. Bueno, en este caso es con la bici y correr y nadar, ¿no? Cuando llega el día de la prueba, yo voy a hacer 1000 kilómetros. ¿Por qué? Porque me lo voy a llevar a una distancia, ¿vale? Más corta. 10 kilómetros. Voy a salir a correr 10 kilómetros. Cuando llevas 7, ya está. Como sabes que ya terminas, es la de, ¡buah! Venga, me queda, estoy terminando. Da. Si tú, por ejemplo, vas a hacer 5 y dices que vas a hacer 10, tú en los 5 esos se te pasan volados. Yo lo que intento siempre es quitarme a mí mismo la presión o la importancia, digamos, mejor dicho, de que cuando voy a hacer distancias muy largas, ¿vale? Le quito importancia, le resto. Es decir, si sé que voy a hacer 100 kilómetros corriendo, yo no puedo encontrarme fatigado en el kilómetro 20. Cojones. Eso es un calentamiento, no he empezado aún. ¿Vale? De hecho, a mí me pasa que cuando empieza a funcionar bien es entre la 8ª hora y la 15ª. Yo en esa franja donde noto que mi cuerpo se vacía, repone otra vez, y ahí es donde yo empiezo a rendir. Entro como en un modo eco, me bajan mucho las pulsaciones, me mantengo, y ahí lo que me echen me lo como. Me conozco en esa zona, ¿vale? Pero, ostras, tienes que tener ahí un poco el... Ya te digo, se me ha ido la bola, no sé de qué... Sí, lo de cuando tú te pones siempre objetivos más altos. Vale, eso era, vale, sí. La cosa siempre es doblar el... Es mi truco, ¿eh? Creerme que lo que voy a hacer siempre es más fuerte que lo que voy a hacer. Siempre. Es como si tú vas a competir en el ring y te imaginas que el rival que tiene enfrente es mucho más fuerte que él. Y siempre han dicho que tú te imaginas siempre al rival mientras tú estás haciendo el sparring de la sombra. Y mientras que tú estás haciendo el sparring con otro compañero, tú tienes que imaginarte que ese es el rival con el que tú vas a competir. Yo llego a un punto de mi preparación que cuando quedan 3 meses, 2 meses, ¿vale? Más o menos ahí, mis 24 horas son para la competición que voy a hacer. Todo va enfocado ahí. Todo va enfocado ahí. Es decir, si salgo a pasear, si salgo a darme una vuelta, si como, si descanso, todo va integrado a la prueba. Es decir, mi día a día, lo cotidiano se convierte en la prueba. Hasta con las personas con las que me reúno. Te explico. Yo voy a quitar a gente que sé que me drenan la energía. Y llego a pasar más tiempo con otro tipo de personas para tomar café que sé que me hacen estar bien. Y que si me preguntan es porque de verdad les importa lo que voy a hacer. O que... No es maldad tampoco, pero que se nota a veces, ¿sabes? Sí, la resistencia esa un poco las típicas preguntas, ¿no? Entonces, intento evitar. ¿Y si no sé qué? Claro, y cuanto más cerca estoy de la prueba, yo la semana antes hago un aislamiento, ¿vale? Esto es una cosa que hago yo, cada uno. Yo hago un aislamiento, me voy a Torrevieja y hago un aislamiento. Estoy tranquilo, me tomo mi tiempo, medito mucho, visualizo, intento imaginarme los posibles contratiempos que me pueden surgir en la prueba. Veo muchos vídeos si puedo pillar de la red o de tal, del terreno, de tal. Me meto mucho en la peli, pero sobre todo estoy tranquilo. No evito hablar de la prueba con gente. Sobre todo en la familia lo digo mucho, digo... a partir de hoy, 0. Es decir, ¿qué? ¿Cómo la llevas? Pero porque lo hacen sin querer, ¿vale? Pero es lo que más se repite, la de... Pero tú estás seguro que... ¿Te ves preparado? ¿Tú te ves preparado, tío, para hacer eso? Mentalmente te haces tu película, ¿no? Y es como no hablarme directamente... Esto, mira, el ejemplo básico. Tú llegas en selectividad o en la uni o en bachiller, donde quieras. Tienes época de exámenes. Y llega a la puerta del día del examen y llega a clase. Y te va a ver el que está con la mano en los bolsillos mirando al techo y el agorero que está repasando tu última hora y tal. Y luego viene el que te dice, tío, esto. Y empieza a soltarte todo el rollo y tú, que sabes que has estudiado y que sabes que lo vas a probar, empiezas a dudar de ti mismo y dices tú, ¿yo eso dónde cojones lo has leído? Yo eso no lo he leído. Eso no lo he leído. Eso le ha pasado a todo el mundo, Entonces, lo mejor es, cuando llegas ahí donde esté todo el barullo, tú, apartado, al banquillo. Cuando te llamen, entra, hace el examen y te vas. A lo que voy es que cada uno sabe cómo se prepara. Entonces, tú no puedes dudar de eso, ¿vale? Ahí tienes que mantenerte fuerte. Si yo estoy convencido de lo que he hecho está bien, es decir, yo siempre digo lo de si los deberes están hechos, podremos aprobar o suspender. Las posibilidades de que aprobemos son altas. Pero no exime que no podamos suspender porque me he puesto nervioso, me he bloqueado, lo que sea, ¿vale? Entonces, lo más importante para mí es dejar los deberes hechos. ¿Por qué? Porque si se diese el caso de que fallo,
que eso es una cosa que también valoro y barajo siempre, porque igual que está el éxito está el fracaso, y hay que barajar las dos cosas, aunque en el durante solo me centro en que lo voy a reventar y lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y esto lo aparto, soy consciente de que esto puede pasar. Entonces, si pasa también, para saber cómo manejarlo, ¿vale? Es decir, vale, Juanmi, pues no se ha dado, porque te has lesionado, te ha pasado, me pasó en Grecia nadando, que a las 6 horas levanté la mano y salí y dije, vale, no puedo más. No Venía puedo. de nadar a Gibraltar también, no puedo más. Pero duermo tranquilo. ¿Por qué? Es deporte. Porque he cumplido y he hecho todos los deberes. Y lo que me tocaba de entrenamiento los he hecho. Y me he cuidado como tenía que cuidarme y he dado lo que podía. Entonces, si se me ha quedado grande o había un contratiempo con el que no he podido lidiar por cosas mayores, no pasa nada. Ahora, te viene que es el cumpleaños de no sé quién y te toca entrenar al día siguiente y te vas de cumple o de cena o de comida, lo que sea, y al día siguiente ya no vas a entrenar porque estás cansado y empiezas a faltar esos días, como luego, yo esto te hablo desde mi perspectiva, ¿eh? Si al día siguiente, si el día de la prueba yo pincho, que sepas que mi cabeza se va a ir a eso. Y va a empezar. He fallado por porque, esto. porque tenía que haber entrenado aquel día y me fui ahí. Y no hay peor cosa que ese remordimiento, tío. Entonces yo prefiero el dolor de haberlo intentado y haber no lo conseguido, ¿vale? Al dolor de, uno, de arrepentirme y de haber no hecho los deberes. Porque luego sabes que has fallado porque eres gilipollas. Y esto son conversaciones que tengo conmigo mismo, ¿vale? Que suena un poco, yo no veo a la gente, tú tienes que... Yo es conmigo mismo, ¿vale? Porque me exijo mucho, es verdad. Porque también soy consciente que a las pruebas a las que voy no son de broma. Entonces, o me empiezo a exigir yo porque nadie va a venir. De hecho, al contrario, la gente que me va a venir va a intentar alejarme de ese tipo de pruebas, obviamente por mi protección, por mi salud, porque no lo entienden. Y bueno, lo hacen con toda la buena fe del mundo, ¿vale? Yo al final, si voy ahí es porque considero, una, que soy capaz de hacerlo, dos, que tengo unas condiciones que son factibles para poder competir, y tres, porque me llama la atención y me da un crecimiento y me hace sentir cosas que fuera de ahí no llego a ese nivel. El Juanmi que aparece en ese tipo de competiciones no existe fuera de esas competiciones. Existe el disciplinado, el comprometido, el que es resolutivo en el trabajo, el que se gestiona bien y tal, porque esas son cosas que puedes extrapolar. Pero aparece un Juan mucho más espiritual y, no sé, mucho más guerrero, digámoslo así, que es capaz de hablar con los dioses, firmar la muerte, es decir, una película que te monta rollo épico, pero es que es necesario. Porque ¿No? si no, no llega a esos niveles, a esos umbrales, ¿vale? ¿No les teme la muerte? A ver, creo que voy a hablar tranquilamente porque sí que es verdad que el tema de la muerte es un tema tabú y parece que no se puede hablar y tal. No le temo a la muerte, no le temo a la muerte, le temo a vivir estando muerto. A ver si me explico, me refiero. No le temo a morir haciendo lo que me gusta. Le temo más a desaprovechar el tiempo y la vida. A que cuando si tengo 70, 80 años y miro para atrás, diga, ¿qué cojones he hecho? La carrera de la rata, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para tener una semana de vacaciones o un fin de o esto o lo otro. Eso no. Ahora, las experiencias que estoy viviendo y el crecimiento que estoy teniendo a nivel personal, espiritual, la gente que estoy conociendo, porque luego en estas pruebas, al ser mucha menos gente, se forma como una especie de familia, que eso es único. Eso, el que me está escuchando y hace tiempo sabe lo que estoy diciendo. Eso no está en la media, ni en el otro, ni en el otro. En eso está Soy los elegidos, soy como los elegidos de ese deporte, ¿no? Sí, en las categorías bajas lo que está es en las distancias cortas me refiero, lo que está es, obviamente, pero porque lo requiere la competición, no porque estoy diciendo nada malo de ello. Es de, ¿a cuánto has corrido? A 3.45, yo a 3.35. Ahí se queda. El crecimiento no es más que entrenar a full, soltar gas y terminar. Esto es otro tipo de aventura. Digamos que a mí es más experiencia vital, ¿vale? Porque sí que agudiza mucho el ingenio, te hace ser una persona diferente. La que empieza en la línea de salida no es la misma que termina al final de la meta. Y lo de respecto a la muerte, no le tengo miedo. No le tengo miedo, tío. Respeto. Siempre con respeto. Una cosa es ser un suicida imbécil y otra cosa es que te guste el riesgo, el deporte de riesgo. Siempre con el control, pero sabiendo que muchas veces ese control no va a cubrir todo el riesgo porque te estás exponiendo demasiado. Entonces, bueno, no le temo, ¿eh? No le temo. Me da más
pena a lo mejor por mis familiares, a lo mejor no tengo hermanos, por mis padres o por la gente de mi entorno, que lo sufrirán a lo mejor más, pero yo por mí no tengo ningún... ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va, qué va? Yo cuando pasé lo de 2014 y tuve ahí mi encuentro conmigo mismo y me miré al espejo, dije, esto, aquí lo que consiste en hacer lo que tú consideras que te gusta, que puedes hacer y en no hacer daño a nadie, tío, en respetar a todo el mundo y centrarte en lo que de verdad te gusta. Y si a mí me gusta en este caso correr por la selva, por el desierto, por la montaña, no te haciendo daño a nadie. ¿Tú consideras que estás vivo gracias a estas pruebas? Es decir, que estás viviendo la vida y disfrutando gracias a estas pruebas que tú haces tan extremas. Sí, claro, Jonín. Obviamente por eso lo hago, porque me da un plus que no me da, y una adrenalina y un, como te he dicho, y un conocerme y un salirme fuera de la zona de confort y me da una chispa y un fuego que no me da el día a día. Entonces, ese momento donde yo compito o donde estoy en 3 etapas o 4 o en 6 y en terreno inhóspito o lo que sea, me hace volver a algo primitivo conmigo mismo, tío, y me aíslo del mundo. No existe solo esa prueba y para mí es mi momento de paz. Tu estilo de vida. Es mi momento de paz. Entonces, me gusta, ¿por qué? Porque ahí digamos que es como hago mi purga, ¿vale? Es decir, dejo ahí lo malo y luego cuando termino, esta bien es como tú tienes un mal chaval, le das al saco y cuando llega a tu casa y te... Dejadme que ya... Entonces, es un poco así. Pero obviamente, te voy a decir lo mismo. Si yo acabé haciendo las pruebas de ultra es porque, no sé, maratones, como hemos hablado antes, maratones, no sé, las perdí, no sé las que he hecho, tío. Entre oficiales, no oficiales, no oficiales, no sé. En total, a lo mejor más de 80, sí, no sé, las perdí. Las medias ni las cuento. Porque he hecho muchas, pero no me han aportado ningún tipo de... Sí, en un primer momento, cuando yo inicié las carreras, claro, el conseguir llegar a esas distancias y luego los tiempos que las hacía, como te he dicho, digo, si corría en 3 horas 5 una maratón o una media en 1:19 o en 1:20, hostia, me gustaba porque decía, no soy corredor, estoy empezando a correr y llevo estos tiempos y no sé ni alimentarme, ni gestionarlo, ni... Muy bien, pero he ido buscando como mi sitio. Entonces, donde yo me he visto que mejor funcionó y más a gusto estoy y mi cuerpo mejor responde, es en la larga distancia. Entonces, me gusta hacer, claro que sí, correr una media y me gusta correr una maratón y me gusta todo, pero si me tengo que quedar con algo, o tú me preguntas qué es lo que te hace a ti sentirte bien y que haya un cambio en ti, me lo da la larga distancia. La larga distancia, tus primeros 100 se quedan grabados para siempre y a partir de ahí lo que quieras echarle. Y eso te cambia. Pero te cambia, pero de una forma que no te lo puedes ni imaginar, porque son muchas horas en solitario con tu cabeza. Y hay que tener muchos cojones para quedarte a solas, con la luz apagada y con tus pensamientos. Y todos tenemos nuestras batallas. Y escúchate. Y vas a flipar. ¿Por qué? Porque yo he ido muerto, arrastrando los pies, y lo que te viene en la cabeza no es qué bien, qué guay, qué divertido, qué. No, te viene toda la mierda de los 36 años que tengo, se te pone aquí delante a modo pantalla con luces, con música, y lo vas viendo. Y vas cogiendo todo. Es que se te pone todo delante. De hecho, en el libro nombrado en plan es un pelotón de fusilamiento. ¿Por qué? Porque tu cerebro, primero, cuando empiezas a ir jodido, te manda las típicas señales de me da una rampa, me da un calambre, ¿vale? Son alertas ya, son alertas. Cuando tú no le haces caso a eso, a lo mejor, pues, el estómago te lo remove un poco, sigues, vomitas, medio mareo, pero si consigues recomponerte a todo eso, tu cerebro lo único que quiere es que te salgas de ahí, dejes de sufrir. Porque si el ser humano ha sobrevivido hasta el día de hoy, es porque el cerebro siempre ha preferido el confort y la comodidad al exponerse al duelo, a la batalla, o es eso. Y ahora con todo el confort que tenemos, entonces tu cerebro siempre te va a estar diciendo, salte de aquí. Como no puede con lo físico, los chivatos dejan de funcionar, ya no hay dolores. Eso te hablo de mi caso, ¿vale? Es decir, te duele todo el cuerpo, pero como te duele todo, no... Dices, bueno, no es lo mismo que te duele nada más una zona, que digas tú, me duele... No, te duele todo. Entonces el cerebro lo que empieza a hacer es empezar a meterte mierda. Y mierda. ¿Qué necesidad tengo? No. Sí, y dudas, y qué haces aquí, y que sepas que te quedan 20 horas que estás corriendo, y que... Porque quiere que te salga. Entonces yo he ido corriendo y hablando conmigo mismo. He ido en la bici y me he pegado los cuádriceps. Y suena loco, pero es que es la verdad.
Decirme a mí mismo, cállate ya, que no voy a parar. Rómpete cuádriceps, haz lo que te salga de los cojones, que no voy a parar. Y yo mismo me he hablado, pero es que hablo con compañeros que han estado conmigo en lo mismo y compiten en ultra muy potentes, también las carreras más fuertes del mundo, como estoy ahora mismo, y es que es la misma historia. Y luego hay otra cosa que para mí también es muy importante, es la de tener un motivo al que agarrarte. Eso es fundamental. Yo en este caso tengo a mi tío, ¿vale? Entonces siempre tienes que tener un faro al final Un plus de motivación. Tienes que tener un faro, tío, porque se te va a ir toda la mierda. Va a llegar un punto que yo le llamo el bailar con la fea y te va a aparecer ese baile. Te aparecerá a las 5 horas, a las 7 en el muro del 33, en la Maratón, donde tú quieras, pero vas a bailar con la fea. Cuando a ti te peguen te peguen un uppercut o te metan un directo y te dejen así viendo las estrellas, te va a pasar dos cosas. O que te asustes porque veas que el tío te está dando y no sabes por dónde cogerla, o sigues para adelante hasta que te dejen durmiendo. No hay otra. Es decir, vas a bailar con la fea y te va a llegar. Entonces, ¿en qué consiste esto? En resistir, tío. Y en quererlo de verdad. En quererlo. Yo cuando paso siempre el ecuador de la prueba, imagínate, en Gibraltar fueron 17 kilómetros, lo que hicimos prácticamente. Cuando ahí me queda menos para llegar que para volver al punto de inicio, yo ahí mi cabeza también pega otro cambio. Es como, venga, solo queda restar, ¿vale? Me he dicho frases, me he quedado bugueado a lo mejor horas diciendo, venga, solo un paso más, Juanmi, un paso más, Juanmi, un paso más, Juanmi, un paso más, Juanmi. Cuando me he dado cuenta llevo 7 horas diciéndome un paso más, Juanmi. Pero un paso, más otro paso son muchos kilómetros, ¿vale? Te quedas ahí, te pones música, te la quitas porque no la aguantas. Se te ponen compañeros al lado en sable. Iba yo con un compañero de Murcia que ahora se ha quedado tercero en el Everest Trail. La semana pasada hizo podio en Everest. Y otro compañero de Mallorca, que estos dos han competido también en Costa Rica, ¿vale? Donde voy yo. Y es chocante porque en la doble maratón de sables que hicimos 22 horas y pico en el cuarto día, íbamos los tres y cada uno íbamos a 100 metros el uno del otro, tío. No queríamos ni vernos. Era, sé que está ahí, pero no, ni te me arrimes. Vas tan irascible que no quieres escuchar nada, caminas como un zombie en modo automático. Tú sabes que vas para adelante. Este amigo llevaba lo de mentalidad jabalí, iba todo el rato con mentalidad jabalí. El otro con su película, yo con mi historia también de caminar y avanzar. Cada uno lleva su movida y su mantra interno y tú sigues. Fin, el que lo vea desde fuera no está escuchándome decir todo esto, te diciendo, vaya un puto chiflado, un fumado. No lo ha experimentado. Yeah. No lo ha experimentado porque tu cuerpo, ante la alerta, la fatiga, el reconocer que está en un punto, digámoslo así, de vida o muerte, ¿vale? De extrema necesidad y urgencia, tu cerebro límbico se va a tomar por saco y sale el reptiliano, ese que tenemos primitivo, y ese es el que pilota arriba. Y cuando ese pilota, problemas, ¿sabes? Cuando ese pilota, problemas porque ese nada más busca sobrevivir y hace lo que haga falta. Por eso muchas veces en situaciones donde estamos con mucho estrés y no las dominamos, cuando pasa toda la bomba adrenalínica y dopamínica, te quedas como diciendo, hostias, ¿cómo lo he hecho? No lo sabes, ¿por qué? Porque se ha puesto al mando otra cosa que no eras tú, de forma consciente y racional. En estas pruebas suele pasar algo así, porque al final va medio que te duermes, tal, y lo de la Coca-Cola, que ahora me ha venido, ¿sabes por qué también? Porque así no meto, con el tema de los geles, evito meter mucho gel de cafeína, porque la misma Coca-Cola me dan 2 dosis de cafeína y cuando llega la noche sin meter el gel yo también voy más activo y más alerta. Entonces me viene bien. Ahora que me ha venido que te lo quería haber dicho antes. Y nada, hoy. ¿Qué es lo más duro? Porque claro, en todas estas pruebas extremas habrás visto cosas muy duras, pero ¿qué es lo más duro que has visto tú en una prueba? Morir a alguien, tío. Morir a alguien eso es lo más feo y no poder hacer nada. ¿Pero verlo delante tuya o, sí, o que te lo digan? No, verlo delante mía. Verlo delante mía. Desplomarse y ya está. Sí, caer ahí al suelo, levantar los pies para arriba, los mismos compañeros que van con él empezar a hacer el RCP y no reacciona y cuando llega el helicóptero o llegan los coches y tal, está el chaval frito. Eso es lo más feo porque aquí pasan dos cosas, ¿vale? Pasa que yo estoy en carrera, mi mente está en el focus, puesto en la prueba, yo voy muy sensible, muy susceptible a todo porque estoy sufriendo y encima, si un escenario como ese aún te hace como magnificarlo
y absorberlo todo mucho con más sensibilidad, ¿vale? Es decir, aún te afecta por 200. Entonces, no sabes qué hacer y sigues, pero luego cuando vas a pasar la prueba y te quedas parado, entonces lloras. No sabes gestionar porque tú vas en una montaña rusa de emociones, ¿vale? Eso es lo más fuerte. Luego, como te he dicho, ver gente andando doblada, que se había cagado encima, vomitándose, de eso sí, pero lo más fuerte obviamente es eso, ver a alguien morir, O una cosa que, por ejemplo, a mí que no tiene nada que ver con el sufrimiento, y también me toca mucho en ese tipo de pruebas por etapas, cuando ves abandonar a un compañero. O con algún competidor que a lo mejor ha hecho amistad y te llega y tú llegas a lo mejor a la zona de campamento, han pasado todos los checkpoints, que llegan tiempo y tú esperas, cuando se cierra el corte ves que no ha llegado y se queda fuera. Eso también jode porque al final estás una semana con gente desconocida que allí se vuelven hermanos tuyos, estás aislado del mundo, entonces tu único soporte es esa gente, tío. No tienes en tu casa tu pareja, tus padres, tu hermano, lo que sea, tus amigos que te van a... Ahí estás solo, entonces al final el ser humano se refugia para entre todos llevar mejor esas necesidades, sí, tío. Hay gente que abandona las pruebas si le dicen un compañero ha fallecido en el día de hoy en esta prueba. Sí, claro. De hecho, en Maratón de Sables, en la edición 35, que fue la que yo competí, se registró la tasa de abandono más alta en la quinta etapa después del fallecimiento de este chico francés. Nos levantamos, nosotros allí sobre las 4 de la mañana prácticamente está ya la gente, estamos en pie porque también amanece antes en el desierto y a las 7 tienes que estar en línea de salida. Entonces pues te levantas, estiras un poquillo, desayunas, te metes en el saco, haces tus movidas mentales y ahí me acuerdo que nada más levantarnos, primero que por la noche ya fue un show porque en un primer momento no se quiso hablar de ello en el campamento. Lo que pasa que yo con estos dos chicos nos pasó delante. Tío, es que íbamos por una duna y justo al lado iban tres, uno estaba sentado y de repente se echó para atrás, tío, y ahí se quedó. Del sobreesfuerzo y de la deshidratación le bajaron las pulsaciones y entró en parada. Entonces cuando llegó el helicóptero, fuera. ¿Qué pasa? Es que la organización, a ver, es normal, tío, y por protección también de los corredores, intenta como no transmitirlo para no crear esa alerta ¿me entiendes? Porque al final es un accidente, ellos no tienen culpa, pero a nivel de su gestión sí que puede crear una psicosis potente. Y lo estuvieron tapando, pero como nosotros cuando llegamos empezamos ya a preguntarle, había prensa ahí de 4, de la sexta, de tal, y se corrió el panorama. Pero es que donde se corrió, que se había muerto uno, de repente salió que habían sacado a 4 o 5 con RCP. Ya no solo era uno, es que podían haber muerto porque partimos de que esa edición no se iba a celebrar, porque fue la del COVID, ¿vale? Y uno de los sponsors principales de la prueba abandonó a semanas previas de la prueba porque dijo que con las temperaturas que iban a hacer iba a pasar alguna desgracia. Entonces la prueba se llevó a cabo. Y fue una contienda de guerra. De hecho, está catalogada la más fuerte hasta el momento, ¿vale? Esa edición. Cuando por la noche nos reúnen, porque ya, obviamente, ahí habíamos 52 nacionalidades, ¿vale? Hablamos en francés, inglés, prácticamente todo. Y nos reúnen al centro de ahí de la Jaima y nos hacen la reunión donde nos comunican que había un fallecimiento de un participante. Tío, si no sé, los participantes que podíamos ver allí, si habíamos 600, 500, no haremos más, todos lloramos. Todos lloramos, tío. Uno, porque tú te sentías privilegiado de haber llegado, haber terminado la etapa y de que no te ha pasado a ti. Pero fue un momento como muy sensible, muy especial y como te he dicho, estás sufriendo allí, llevas ya como 4 días sufriendo a más no poder y una noticia así es demoledora, ¿eh? ¿Qué pasa? Que eso... El chico tenía mujer, tenía niños también y es como, hostia, eso te impacta el doble, claro. ¿sabes? Yo no soy padre, ¿vale? Pero al día siguiente, cuando nos levantamos por la mañana, de repente se escucha, hay un abandono de unas 100 personas de golpe, de tío. competición, sí. Que se van. Simplemente porque luego empezó la duda, que aquí pasó una cosa, empezó la duda de, ¿y si hubiera sido yo? ¿Y si hubiera sido yo? Yo no tengo necesidad de estar aquí, tío, porque yo tengo a mi hijo en mi casa, mi mujer, mi tal. Entonces mucha gente cogió y dijo, me voy. Yo me despedí de varios amigos por la mañana, que no es que abandonasen por eso, pero al final eso cala, ¿vale? Porque al final es un input negativo, tío, es un dardo, hay gente ¿sabes? que no soporta eso. Y si ya vas jodido
y ya estás luchando y estás esperando, y este tipo de cosas te merman más. Entonces yo me despedí por la mañana de varias personas. Nosotros en la Jaima éramos 8 personas, y en la mía solo quedamos 2, el de Mallorca y el chico mayor que yo. Y a mí me tocó despedirme de compañeros llorando por la mañana, pero como un chiquito, encanado, tío, porque era como, no, me cago, no. Quería tener también la alegría de que esa gente también terminase, porque había llegado un punto, tío, de inflexión de decir, ahora ya no se rinde uno, no se retrocede. Ahora lo que queda se pelea. Y se fueron. Entonces, yo tenía muy claro, de hecho, fue una conversación con uno de los de mi Jaima, que él se iba y tal, y a mí me preguntaron lo de, ¿tú vas a seguir? Porque eso al final fue la conversación que tuvo todo el mundo. ¿Tú vas a seguir o...? Porque hubo un momento que pensábamos que se suspendía la edición. De verdad, A falta de 3 etapas pensábamos que se suspendía. Y yo dije que no. Dije, a ver, es una desgracia, pero yo sé cómo he entrenado, cómo me he preparado, me encuentro muy fuerte, voy muy bien. Porque yo siempre, todos los días hacía como mi revisión, mi analítica, decía, vale, ¿cómo voy a nivel mental? ¿Cómo voy a nivel de rozadura? ¿Vale? Por la mochila, pies, tal... y cómo voy a nivel anímico o de estómago. Yo estaba súper bien. Yo lo único que tenía mal era que no tenía pies, tío. Yo llevaba los pies que no tenía pies. Era toda ampolla, las uñas todas se me movían, todas levantadas, y luego la zapatilla no me entraba porque el pie era una bota. Pero como... Entonces, bueno, yo hice como 3 maratones sin pie, que eso a día de hoy, ahora mismo me sale un roce y yo no entreno esta tarde. Digo, ay, me duele. Pues ahí en ese momento no, en ese momento la cabeza no se para. Digo, cogías esparadrapo, le tirabas el pie y seguía. Fin, ya llorarás cuando estés en tu casa. Tienes que ir así. No, has venido a sufrir, lo sabes. Estás sufriendo, ahora no te quejes. Tira. Fin, ya llorarás cuando estés en tu casa. Ahora, otra cosa es que yo correría, como le pasó a un participante, que el pie se le desprendió, la planta se le maceró demasiado y se le despegó del hueso, ¿vale? Toda la zona plantar, y lo tuvieron que sacar en helicóptero, que se quedaba, que pierde el pie, te quedas cojo. Pero yo, como iba, de momento la planta la llevaba intacta. Lo que llevaba era entre todos los dedos, lleno de ampollas y todas las uñas levantadas. Claro, cuando te metes las zapatillas, que llevas como 6 días, las mismas zapatillas, sin lavar, sin nada, y en arena, aunque lleves polena, se filtra, quiero o no. Y luego al llevar la polena encima y el pie casi debajo de la arena todo el rato, se está cociendo, es un horno. Yo cuando terminaba la etapa dejaba el pie como una hora o así, con el calcetín puesto sin tocármelo. Porque no podía quitarme el calcetín. Si yo tiraba a quitarme el calcetín, me llevaba conmigo... Sí, me llevaba la carne. Tenía que enfriarse el pie para endurecerse. Entonces ya me lo quitaba, y cuando me lo quitaba me cogía la uña y me las movía y decía, hostia, si tiro salen todos. Y a las curas ya está. Y ya está. En vendaje de guerra y al día siguiente línea de salida. Y tienes que ir así. Y pensando que aún no has empezado la prueba. Yo terminé la primera etapa, pero esto en todo, en todas las pruebas que hago. Termino la primera etapa y... Mañana empieza la prueba. No le di importancia a lo que he hecho. Ya cuando termine, ya la semana después ya me centraré y sudaré todo lo que he hecho, porque luego viene la semana después. Claro, la semana después, donde no podía dormir en la cama, me tiraba la almohada al suelo, donde tenía pesadillas todas las noches, donde tu cuerpo está en alerta aún. Es decir, tienes que sudarlo. Y luego viene digamos, como la postdepresión de la competición, porque te has tirado como 7 o 8 meses a full. Y de repente llega, se termina, para tu casa y ya está. ¿Qué? Y de repente cortas. ¿Qué suelo hacer ahora? Después de una prueba grande, me busco en un periodo de 15 días algo más pequeño. Yo qué sé, aunque sea una media, una maratón, algo. Pero no quedarme quieto. Para ir poco a poco sudando, ¿vale? De forma dosificada esa adrenalina. Porque si de repente cortas, tío, te queda... No, que llega un momento que está hundido en la mierda. De eso no te hablan, pero es que eso pasa. La depresión esa después de él. Es como que sube y de repente, ¿qué? Claro, al final ese parón te genera como, ¿qué hago yo ahora? ¿No? Y luego, a medida que pasan los días, es donde tu cabeza empieza a registrar lo que has hecho. No eres consciente. Al principio, no eres consciente. Y yo empiezo a ser consciente con la gente. Cuando llego aquí a Orihuela, o con mi grupo, con la familia y tal, con la gente que empieza a hablarme y a decirme, hostia, tío, que esto, que lo otro, pero yo sigo quitándole importancia, como tampoco ha sido para tanto, ¿sabes? No es... Y ya con los días, hostias, cuidado con lo que he hecho, ¿no? Hostias, con lo que he hecho, tío. Porque yo este verano me sentaba ahí en Torrevieja, Los Náufragos, en la playa, y miraba, tío, y decía, qué hago la leche. Si yo el verano pasado estaba dándome desde aquí
me llegaba prácticamente hasta la cenia, volvía, me metía los 10.000 como si no valiese nadando ahí. Y ahora me dicen de ir de aquí al Faro, tío, y no tengo ganas, ¿sabes? Como que lo veo muy lejos. Es decir, cuando la mente tiene una capacidad de adaptación que es la leche, pero todo el mundo no está dispuesto a pagar ese precio, tío. Y es donde yo creo que ahí está más... Marca la diferencia, ¿no? Sí. Marca la diferencia. No todo el mundo llega a ese nivel. Sí. La diferencia está ahí, tío. Yo creo que sí. La mentalidad no la tiene cualquiera. Yo creo que el decir, lo hago. Y lo hago me lo creo que lo hago y con convicción lo hago. Eso es lo que marca la diferencia. Puedes tener mejores capacidades, mejor genética, mejores herramientas a tu alcance y no tener ganas de trabajar. Y otro con la mitad de todo eso, con ganas, te lo saca. Yo hice el Ironman de Lanzarote con un reloj con grapas, que se me rompió, tío, estando allí y solo llevaba cronómetro. Le di al play y dije, vale, sé que tengo 17 horas. Yo a Ironman de Lanzarote lo tenía hecho para terminarlo entre 13 horas y 14 máximo. Y me fue 16 y pico, porque me lesioné, bueno, y le conté ahí, se murió mi tío la semana antes, yo al final no iba a competir, me pasó facturas todo el estrés y los nervios y tal, y la musculatura se me enganchó y iba muy bien, la natación muy bien. En la natación siempre se ve bien, en Ultraman igual, en Ultraman metí unas 3 horas 15, 3 horas 20, en el grupo de los primeros, y en distancia larga se deslizo bastante bien. Y ya te digo, y en el Ironman ya terminé por cabezonería porque terminé llorando de la rabia y de impotencia, de decir, no puede pasarme esto a mí ahora, tío. Vengo de pasar una racha de mierda, estaba apagado, me costó mucho recuperarme de 2014 y ahora que vengo aquí, que voy a hacer algo que de repente, que me lo he currado, que sé que voy preparado, que me he y tal, ahora de repente me pasa esto de mi tío y luego cuando me quedaban 35 kilómetros para llegar a Puerto del Carmen es cuando me estallaron las piernas, dije... No, tío, no. No puede ser. Y una agonía y llorando y tal. Y lo terminé. Y sí, y hay gente que viene y me dice, vamos a ver, al final es lo del... es que aquí vas a hacer un Ironman, no iría preparado, no sé qué, es para no sé cuándo. No tiene nada que ver con eso. Iba muy preparado. Fíjate si iba muy bien, tío. De hecho, ahora este año, el día 22 de julio, voy al de Vitoria, al Ironman de Vitoria. Y quiero dejar una buena marca. Y cuando terminé Lanzarote, salí tan quemado que me pusieron la medalla y el chico que iba conmigo cogí la medalla y le dije, tírala a tomar por culo. Y la bici lo tiras todo. No quería nada, iba muy enfadado, tío. Y le dije, digo, ¿cuál es la próxima fuerte que viene? Eso fue estando ahí en Lanzarote, ¿eh? Y me dijeron, dice, se celebra Campeonato de Ultraman en España en 1 año y medio. Dije, vamos al Campeonato de España de Ultraman. Solicité participación en Campeonato de España de Ultraman, entramos 18 y llegué ahí, tío, y de ahí no puedo contar nada. Es que de ahí iba, no me creo yo cómo iba yo ahí en ese... Iba, tío, llegué con un odio, digámoslo. Es decir, cogí todo el combustible ese del que hablo malo, tío, y lo canalicé para multiplicar, ¿sabes? Y cuando llegué lo solté y fue una experiencia brutal. Terminé y dije, me he quitado la espina. Porque la frustración era conmigo mismo decir, no es que no fuese preparado, es que son las circunstancias que me han venido por desgracia que no he podido capear. Y la gente como es mala, hay mucha gente mala, sí, hay gente envidiosa. Que sí, bueno, vamos a llamarlo así, no malo, vamos a llamarlo envidioso. Sobre todo con el tema del deporte hay mucha porque gente hay mucho así, gallo. Al final me pasa una cosa, yo no me mido con un chaval, con una persona que corre en media maratón o que corre en maratón. No me mido. Lo mío es una cosa, ellos hacen otro, igual que no me mido con uno que hace ciclismo solamente. Cada uno en lo suyo. Y ya está bien, ya está. Pero es como la necesidad de tener que medirse. Y en el deporte de competición hay ego. Porque si no hay ego, tú no querrías competir. De competición, claro. ¿Me entiendes? Entonces, los gallos siempre están. Pero no sé, joder, yo al final todo esto que estoy haciendo me ha venido. He sido élite ahora. Yo no me imaginaba que iba a ser, y menos fuera del fútbol. Que va, he sido élite ahora, no soy profesional porque no vivo de ello. Pero me encuentro ahora en un deporte o en una disciplina que yo jamás me hubiese imaginado, compitiendo en el circuito de las más fuertes del mundo, en élite, y dices, tío, cuando yo lo único que quería era estar ligado a una actividad deportiva, a hacer algo que me hiciese sentir bien y no encasillarme, porque ya venía de estar muy encasillado en el fútbol. Entonces yo quería algo que dijese, vale, si hoy no quiero jugar a fútbol,
¿Qué pasa? ¿Ya no entreno? No, hoy no quiero correr, pues me llevo la bici. Hoy no quiero bici, pues me voy a la montaña. Hoy no quiero montaña, pues me voy al mar. Hoy no quiero mar, pues me voy al gimnasio. Estar activo, claro. Tío, claro, entonces vi que era un mundo ahí de posibilidades que se podía eso, mover para todos los lados, y que una vez que empiezas ahí y ves que funciona, claro, tú quieres probarte. ¿Qué te pruebas? Pues lo que más sonaba era la maratón, pero cuando tú eso vas y tal, al final, cuando escuchas Ironman y descubres la filosofía y ves lo que conlleva, porque mucha gente dice, Ironman, eso es para sacar, ¿sabes? Para sacar pecho, ¿no? No tiene nada que ver con eso, tío. La preparación que tienes que llevar para competir en un Ironman te hace ser, lo que hemos dicho antes, otro tipo de persona a la que no tiene, ni te imaginas que te tienes que convertir. Y cuando lo haces da una seguridad y te da, a mí, tío, fue muy bonito ver ahí. Y luego la gente, el ambiente, es de loco. Mira, en el Ultraman, igual, mira, en el Ultraman me pasó una cosa. En el Ultraman, el tercer día, ahí hacíamos el primer día 10 kilómetros, ¿vale? Agua, nada, 10 kilómetros en mar. Seguido de 145 de bici, algo así, ¿vale? Segundo día, 312 de bici, más o menos, total son 400 y algo. Y el tercer día corría casi 90 kilómetros, 80 y largo. El tercer día, yo de la en la primera maratón, le dije a Coco, que iba con la bici al lado, le dije, digo, tío, voy con las piernas algo cargadas, digo, manténme un ritmo que vaya por lo menos bien. Sí, que ya pueda. Metí la primera, la metí en 3 horas 30. La primera maratón, después de llevar los 2 días de carga, que cuando llegamos le digo, tío, mire, hice para comerme un sándwich de nocilla la primera maratón, y cuando vi el ritmo le dije, digo, ¿tú eres tonto? Digo, ¿por qué? Y se puso a reír y se dice, ya la tenemos asegurada. Dice, aunque ande, aunque tal. Y luego la segunda, la corrí, ¿vale? Obviamente que no andé, sí que tenía un calor y un cansancio, vamos, de loco. Pero me pasó una cosa, falta de unos, no sé, de unos 16 kilómetros, así, iba corriendo, él iba era mi coche escoba, pero ese día entonces tenía que ir con la bici, y iba por el paseo de la playa de Heliópolis, de ahí de Castellón, sí, Castellón, Peñíscola, bueno, una de las playas de Heliópolis, por un paseo, como si vas por Torrevieja, ¿vale? Por ahí, por el puerto, y de repente que esto es lo que pasa cuando sales a correr por la calle, te adelantan, pues la gente que sale a correr, pues te ven a lo mejor que vas más lento y te pasan, ¿sabes? Como voy. Y me adelantó un chico. Claro, yo seguí mi marcha y cuando yo que me adelanta el tío, se da la vuelta, me mira, claro, yo llevaba el dorsal, me mira y me dice, ¿está en el Ultraman? Digo, sí. Y esto es una de las anécdotas que cuento porque el tío fue como, de repente le dije, digo, sí, empecé a hablar con mi amigo, con Coco, que iba en la bici, mientras yo corría, y dice, tío, lo siento, como te he pasado, que he salido aquí a hacer 7 kilómetros de mierda y llevas tú aquí corrido casi 80 con 200, tío. Le dije, no pasa nada, hombre. El tío se puso a correr conmigo y compartimos 5 kilómetros. Y fuimos hablando y eso está guay. También me pasó en esa misma carrera, hubo un punto que casi al terminar, que iba bastante jodido, porque tenía mucho calor, tenía una temperatura del cuerpo que me bajaba todas las duchas de la playa. Y iba que quería andar, que tal, que no podía seguir prácticamente corriendo. Y Coco, venga, que sigue, que lo tenemos ya. Tío, y fue como una señal, ¿vale? Yo lo interpreto todo como señales. Pasó por la acera de enfrente, iba un chico con una pierna de... Sí, robótica, ¿no? Sí, llevaba una prótesis. Y... hostia, tío, pasamos por al lado y el tío empezó, venga, ánimo, tal. Y lo vi y fue como un cambio de mi cabeza registró, yo me estoy quejando aquí, pero yo ahora dentro de 2 horas, que has terminado, he terminado, ha sido una experiencia de leche y yo lo voy a pasar mal esta noche, mañana y en 2 días estoy andando por esta persona con esa pierna, tal. No sé, tuve como una reflexión tal, y me dio una fuerza que no veas, tío. Y nada, al final lo hice, terminé, pasó mi padre con el coche, me acuerdo, y le dije, está hecho. Ok. Y ya cuando entré en meta fue una sensación, tío, en el finisher, eso fue ya una vez que le hice en finisher, ¿no? Sí, eso en Ironman, bueno, en Ultraman igual. Y luego la que hice de aquí del polideportivo, que no pude comer hasta las 2 de la mañana, esa no fue muy rara porque no escuché música en las 24 horas, tío, porque la gente se fue metiendo conmigo y era como que no me dejaban. Y yo tampoco quería parecer borde, ¿vale? Ya que se mete la gente, ¿no?, conmigo. ¿Te acompañaron en ese trayecto? Y aparecieron como unas 500 personas así. Y ya te digo, iba corriendo, tío, y no me dejaban. Entonces
yo tenía a nivel interno era como, si me pongo los cascos voy a parecer como, mira, encima que me vengo acompañado aquí con los cascos ni nos mira el flipado, ¿sabes? No quería dar ese aspecto porque, joder, encima que han hecho esto no es por mí, yo al final soy la cara visible de un evento que se ha organizado para recaudar, ¿vale? Para ayudar a una asociación que es Libertea, que es para dar visibilidad al autismo, al espectro autista. Encima en tu pueblo. Infantil, claro, tío. Entonces yo le dije, digo, quiero hacer algo solidario, digo, yo lo único que hago es correr y tal. Entonces vamos a hacer un evento que aquí no se ha hecho nunca, que soy el primero en hacerlo en el Poli. Y el Poli, ¿por qué? Porque quiero reivindicar las instalaciones deportivas que tenemos, que son lamentables, ¿vale? No hay ni tartán, es la guerra de siempre, que luego pues, la política sabemos cómo es, que cuando llegan las elecciones pues meten el dedo en la llaga, o saben que aquí a la gente le gusta el deporte, pero luego nada. ¿Tú estás de acuerdo con Esteban sobre la instalación deportiva? Sí, claro, totalmente. En esa reivindicación. Claro, yo llevo desde los 5 años aquí, he visto cómo la gente que tiene potencial se lo llevan fuera, te lo roban de Elche, de Alicante, de Murcia, de Villarreal, de Valencia, te lo llevan de todos lados. Es debido a eso, ¿no? También, porque no pueden aumentar esas posibilidades, ¿no? Totalmente, pero vamos a ver, pero si tú vas a competir en 400 vallas o en 100 metros lisos con zapatillas de taco, ¿qué tacos te vas a poner en arena? Entrena, hace las vallas con zapatillas de asfalto y luego compite en taco. ¿Qué rendimiento es ese? Como cuando nombra a lo de Carmen, por ejemplo, vamos a ver. Es que, tío, pero luego ya sí, vamos a hacer... Primero que las instalaciones son una basura. Es que me encarnizo, tío, porque al final me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí. Eres libre de me ha tocado a mí desde pequeño verlo. Primero que a nadie se le ocurre hacer un campo de fútbol rodeado de palmeras. Yo me acuerdo el pobre Pachi ahí con las vértigas sacando los balones pinchados y tal. No se le ocurre a nadie. Luego, que si te sales fuera de Orihuela, te vas a las pedanías, tengan algunas mejores instalaciones. Un tartán no es caro. Tío, desde que era pequeño he visto cómo el atletismo se da en los plantones. Lanzamiento jabalina, de peso. Tercermundista. Orihuela, de verdad, sí. Orihuela. Luego te vas a Orihuela a la costa y te vas a Torrevieja y ves las instalaciones y muchos entrenamos allí. Porque aquí no hay. ¿Pero qué quieres que si es que es la verdad? Tendrás que entrenar, me cago en la leche. Pero eso, ¿qué te voy a decir que no sepa? Entonces, la historia era dar visibilidad y luego reivindicar las instalaciones. A ver si alguien ya se ilumina y dice, joder, no, porque estás perdiendo potencial. Es como el pabellón. Tiene un almacén, cojones. Que tú la pista polivalente esa cruzada, eso no se lleva. Eso en el 98 dejó de existir. El pabellón sí lo conozco desde cuando era pequeño. No lo han reformado, no sé, tío. ¿Qué van a reformar? Yo sigo yendo porque veo la Orihuela Fútbol Sala, pero el pabellón es el mismo. Pero tú tendrías que tener, primero que cuando vas a hacer, igual que las Peñetas, tiene un campo de fútbol más orientado y con distancia antirreglamentaria. Tío, hasta el polideportivo igual. No sé, Tú cuando vas a hacer algo a nivel deportivo, como cuando iban a hacer lo de las Peñetas nuevas y tal, que al final lo único que hicieron fue pintar las gradas, o van a hacer lo del poli. Tío, no, selecciona una zona que esto ya de muchos años atrás ya han habido proyectos, ya ha habido gente que ha querido hacerlo. Lo que pasa que eso, si se quiere, pero normalmente el que manda ni está cualificado ni le gusta el deporte. Y suele pasar eso. Al final la política son votos, familia y da igual. Y da igual. Y ya no me voy a seguir metiendo más aquí porque ¿vale? Estamos desviando ya del deporte. No, vamos, pero que es un poco que a lo que voy es porque me toca a mí como deportista, tío, porque nosotros cuando yo estaba en Nacional Valenciana aquí en Orihuela, Pedrera, creo que fueron los campos, o San José, sí, de San José, ahí en Urchillo tuvimos que hacer unos campos de césped que eran una maravilla, que era donde nosotros competíamos porque el poli, eso donde venía el Valencia, el Villarreal, el Hércules, el Levante y tal, y jugábamos ahí. Parecía el poli que de fútbol 8. Era de arena, o sea, antiguamente y eso. Sí, la época de División de Honor de tu primo y eso sí que era ahí. Yo vi ahí a Sergio Ramos, a Nava y tal, con el Sevilla ahí en División de Honor. Pero que es lamentable, tío. Y hay gente muy buena y sobre todo hay una ciudad que le gusta el deporte, tío, y apoya el deporte. Entonces, si tienes eso, ¿por qué no te metes un poco más con potenciar esa herramienta? ¿Sabes? Porque lo único que va a hacer es que a Orihuela antes, hace, no sé, en mis 15, 16, venía mucha gente de alrededor, de Murcia, de Elche, todos querían venir a Orihuela, tío. Y ahora lo que hacen es una fábrica de críos, como hay muchas escuelas de captación, pero ya no te hablo de fútbol, de balonmano, de lo que sea, atletismo,
te los roban, tío. Y si no te lo roban, la persona, cuando empieza a destacar un poco, se ve con potencial o con capacidades, ¿vale? Con 14, 15 años, se va a ir. Se va a ir donde tenga ese acceso a poder entrenar y ser profesional o intentarlo. O por lo menos iniciar su carrera de otra forma. Entonces, no sé, tío. Para mí es triste. Esa es la palabra. ¿Hay algún reto que tú tengas en mente a corto o largo plazo que tú quieras conseguir sí o sí o participar en esa competición? A corto tengo en 70 días, voy a Costa Rica a hacer el Costal Challenge, que son 240 kilómetros a través de la selva de Costa Rica, con un 13.000 de desnivel positivo más o menos, que esa da para mucho. Esa es la que tengo a corto. Si esa saliese bien, a medio, que sería para el año que viene, haría Everest, ¿vale? Y como prueba para mí de decir, con esto cuelgo las botas, o en este caso no sé si son las botas o son la bici o el dorsal o lo que fuese, el de Ironman. Hacer 10 Ironman en 10 días. Eso para mí sería, vamos, eso, que ese es el objetivo final al que quiero llegar, ¿eh? Meter 10 días de Ironman. Eso es lo que... Pero me gustaría el día que lo haga, porque ahora no se está celebrando ese campeonato, porque al final se apuntaban, iban 3, iban 2, no es... Sería una prueba que tendría que organizarme yo mismo, y sí que me gustaría, si algún día la hago, hacerla aquí en la zona de Orihuela, cubriendo entre Orihuela Costa, promocionando, por ejemplo, toda la calidad que tenemos de playas, de monte, de carreteras, para poder desarrollar el triatlón. Y me gustaría un poco para dar visibilidad también y enlazarlo con algo solidario, es decir, pero me gustaría llegar ahí. Que ahora de momento estoy como a un 45-50. Yo creo que porque sé de amigos que han hecho la Epic 5, han hecho el 5 Ironman en 5 días en Hawái, y se te aparece la muerte sentada enfrente y te dice, sigue. Sigue, te vienes conmigo. Sí, no, hay que estar preparado, y mental y muscularmente, ¿eh? Hay que tener, el cuerpo te lo tiene que pedir. Al final, este tipo de pruebas te lo tiene que pedir. Yo más o menos sé dónde quiero ir, pero siempre hay alguna que la miro y es como que me llama, ¿vale? Es como que me elige. Esto es más mío personal, más espiritual, pero es algo así. Entonces, no tengo prisa con eso. Tampoco me voy a atorrar, ¿vale? No lo voy a hacer con 50 años, pero yo creo que antes de los 40 posiblemente me haya probado. Bueno, Juanmi, estamos ya llegando al final del episodio. Encantado de haberte tenido aquí, haber conocido tantas historias tan fascinantes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, y también quería dar las gracias por el apoyo que estamos recibiendo en estos primeros episodios del podcast, y que seguiremos sacando más contenido.